Muchas gracias. Después de esta larga espera, no solo en el día de hoy, sino en varias plenarias para rendir ponencias sobre este proyecto, el proyecto número 044 del 2019. Quiero, a manera de prólogo, si se quiere, de introducción, señalar que quizás no hubiésemos encontrado el momento más oportuno para rendir este homenaje que el que está viviendo el país. Este homenaje a un demócrata a carta cabal, a un defensor de la democracia participativa incorporada en la Constitución de 1991, a un defensor de la insurgencia de las provincias, como él lo llamaba, en defensa de un Estado federal, a un teórico de los movimientos sociales en Colombia, a un investigador que supo articular la investigación con la acción en un paradigma muy colombiano, creado por él, la investigación acción participativa, y a un luchador contra el autoritarismo y contra las dictaduras. Fue el fundador de la primera Facultad de Sociología de América Latina y de Colombia en la Universidad Nacional, junto con el padre Camilo Torres Restrepo, y fue además uno de los que participó en el primer estudio sobre la violencia en Colombia, que examinó los horrores de la violencia bipartidista, esa que protagonizaron liberales y conservadores en la década del 40 y comienzos de los, o buena parte de la década de los 50. Y digo que no es quizás el momento, o que estamos en el momento más oportuno para este homenaje a Orlando Falborda, precisamente por las amenazas de el proyecto autoritario en el poder hoy en Colombia. Yo también, como lo señaló el senador Iván Cepeda, también tuve conocimiento de informaciones respecto a la pretensión, la intención en el alto gobierno y en el propio presidente de declarar o de decretar la conmoción interior, que sería una medida adicional a las interrupciones de la democracia, que sellaría además un propósito de interrupción de la democracia colombiana, esta a veces tan golpeada democracia que hemos logrado construir en Colombia. Así que en homenaje, o este homenaje que queremos institucionalizar con este proyecto de ley al profesor, al investigador, al sociólogo Orlando Falborda, es un mensaje en favor de la democracia y es un mensaje en contra de los pensamientos y los proyectos totalitarios y en contra del autoritarismo. Este proyecto fue radicado el 24 de julio del 2019 y fue aprobado en la Comisión Segunda en primer debate el 1 de octubre del 2019. Es un proyecto que tiene 5 artículos, estimados colegas. Los autores, en cabeza del doctor Jorge Eduardo Londoño, somos, además de quien les habla, el senador Iván Marulanda, el senador José Aulo Polo Narváez y la representante a la Cámara por Boyacá, Neila Ruiz Correa. Me ha correspondido ser ponente en primer debate y para segundo debate comparten conmigo esa condición los colegas José Luis Pérez Oyuela y el senador Harold Suárez Vargas. Tiene como objeto este proyecto rendir un merecido homenaje a la memoria de uno de los más grandes científicos sociales colombianos de nuestra historia, un sociólogo, un intelectual, un investigador y un académico y además un militante comprometido con las causas de la democracia, de la igualdad, de la justicia social, de la justicia climática en sus últimos tiempos y quizás la autoridad o de las autoridades más importantes desde el punto de vista intelectual en la reorganización del territorio, en el ordenamiento territorial, en el trabajo, digamos, por la reducción de las enormes brechas
socioespaciales y socioterritoriales que aquejan a Colombia y que también vivimos no solo en el contexto nacional, sino también en el contexto de nuestros centros urbanos, de nuestras realidades urbanas. El doctor Orlando Falborda fue además una persona muy vinculada al trabajo legislativo. Desde la Constitución del 91 hasta tiempo antes de su muerte estuvo muy vinculado a las comisiones de ordenamiento territorial del Congreso de la República, que buscaban dotar al país de una legislación en materia de reordenamiento del territorio. Ustedes lo saben, hay un marco jurídico o un ordenamiento jurídico, un marco normativo que regulan o que reglamentan este tipo de proyectos de ley. La propia Constitución Política de Colombia, en su artículo 150, numeral 15, nos mandata para decretar honores a los ciudadanos que hayan prestado un servicio al país, a la nación. Y las sentencias C-766 del 2000 y la C-817 del 2011 de la Corte Constitucional también establecen los alcances de lo que podrían ser estas leyes de honores o estas decisiones del legislativo en el reconocimiento al aporte de colombianos ilustres, de colombianos destacados, como es el caso de Orlando Falborda. Orlando Falborda nació el 11 de julio de 1925 y nació en la ciudad de Barranquilla y falleció el 12 de agosto del 2008 en la ciudad de Bogotá. Hay que recordar también que el maestro Falborda, además de historiador, de sociólogo, de investigador, hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente, fue creador de la Constitución de 1991 y fue también un maestro destacado. Su formación profesional la recibió en la Universidad de Duke, en Estados Unidos. Allá se graduó en literatura inglesa, en música e historia en 1947. Fue en sus primeros inicios de su ejercicio profesional y de su actividad como investigador social, un interesado y una persona preocupada por la ruralidad colombiana, por la ruralidad de nuestro país. Y fue entre 1949 y 1951 un permanente investigador social y quizás el primer investigador social que inauguró la sociología rural en Colombia. Esa sociología que luego derivó en los primeros intentos de reforma agraria o en los intentos de reforma agraria en el Frente Nacional y que además también derivó en la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos como organización gremial de los campesinos de Colombia. Hizo un trabajo pionero en Colombia en la vereda de Saucio, en el municipio de Chocontá, Cundinamarca, y allí consolidó su tesis de maestría en sociología en la Universidad de Minnesota en 1953. Tuvo un trabajo muy importante, por eso quizás el senador Jorge Londoño es el que encabeza este proyecto de ley de honores al maestro Falborda. Tuvo un trabajo muy importante en el departamento de Boyacá. Allí produjo su tesis de postdoctorado en sociología latinoamericana de la Universidad de Florida, con un trabajo titulado El hombre y la tierra en Boyacá, bases para una reforma agraria, que tiene plena vigencia a propósito del punto 1 del acuerdo de paz y de la discusión aún pendiente sobre una reforma agraria en Colombia, que es un texto que se ha convertido en un hito de los estudios rurales en Colombia. Fue gestor de muchos proyectos de transformación social. El último que recuerdo en el que lo vi entusiastamente comprometido fue en el grupo de gobernadores del sur, cuando el departamento de Nariño tenía como gobernador a Parmenio Cuellar y el departamento del Tolima a Guillermo Alfonso Jaramillo y el departamento del Cauca
al indígena Floro Tunubalá, y Falborda fue el animador de un proceso de insurgencia, de rebeldía, desde las regiones, desde las provincias, en ese grupo de los gobernadores del sur a comienzos de los años 2000. Quizás fue su último de sus esfuerzos políticos. Fue creador, repito, de la corriente de investigación acción participativa, quienes hemos estado familiarizados con la investigación social, sabemos que fue una alternativa, una corriente epistemológica y de acción social que se convirtió en una corriente de opinión transformadora, tanto de las ciencias y de la producción del saber como de las realidades sociales, en un momento en el que la sociología colombiana estaba dominada por las corrientes positivistas o estructural funcionalistas de la sociología norteamericana. Así que Falborda también hace parte del inmenso universo del pensamiento latinoamericano y del pensamiento latinoamericano alternativo. Las recomendaciones de Falborda y sus coautores se convirtieron en una hoja de ruta para el análisis de los problemas de la nación y para generar también soluciones al conflicto armado colombiano, un conflicto de más de 5 décadas. Fue siempre un referente de la sociología colombiana y, repito, un agitador o un promotor del compromiso social, de la investigación y de la acción o de la actividad académica con los más acuciantes problemas del país. Así que hay suficientes razones para que el Congreso de la República le haga un merecido reconocimiento a este gran pensador colombiano, a este gran creador de las ideas colombianas y latinoamericanas. Fue además reconocido por varios premios. Por ejemplo, en el 2008 fue galardonado con el premio Malinowski de la Sociedad de Antropología Aplicada con sede en Estados Unidos por su compromiso de toda la vida con la aplicación de las ciencias sociales en las cuestiones sociales contemporáneas. Varias instituciones educativas llevan su nombre en Bogotá y en varios municipios de Colombia. Fue además un enamorado también del proyecto de la región Caribe y uno de sus principales promotores. Se encuentra en su homenaje en Montería, Córdoba. Existe el centro, o fue creado el Centro de Documentación Regional Orlando Falborda del Banco de la República a partir del archivo donado por Falborda en 1979. Tiene además una prolífica trayectoria de producción teórica. Ya decía, el trabajo sobre la violencia en Colombia, el de los campesinos de los Andes, el hombre y la tierra de Boyacá, las revoluciones inconclusas en América Latina, ciencia propia y colonialismo intelectual, otra de sus obras, e historia de la cuestión agraria en Colombia, entre sus más principales o más importantes contribuciones teóricas a los estudios de la realidad colombiana y latinoamericana. Lo último que hizo fue, o de las últimas obras del maestro Falborda, fue la fundación del Centro Estratégico de Pensamiento Alternativo, que en la actualidad se encarga de continuar con el legado de Falborda, con el objetivo de producir conocimiento crítico para reconstruir la nación colombiana desde sus raíces, es un trabajo además articulado al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Este es un proyecto que no tiene impacto fiscal con estos comentarios de este proyecto de ley, quisiera solicitarle al señor secretario que dé lectura al informe final con el que termina la ponencia, que por supuesto es una invitación a que este Congreso, esta plenaria y el Congreso de la República le dé su aprobación a este homenaje, repito, súper merecido del maestro, inolvidable maestro Orlando Falborda.